Muchos saludos mis queridos amigos y mis hermanos en Cristo Jesús. Bienvenidos nuevamente a su programa del Evangelio y un café. Hoy voy a estar repasando algo que estuvimos viendo y que siempre hemos visto para la fecha que conocemos como la Semana Santa. Y tal vez usted estará diciendo, pues Roberto, más de lo mismo. No, esto no es más de lo mismo. Esto es algo bien diferente que yo les traigo. Porque hay una serie de eventos que sucedieron en esa semana que durante toda la historia cristiana pues se han dejado pasar por alto, y yo quiero mirarlo con ustedes desde otro ángulo, desde otra perspectiva que nos enseña, tiene mucho que enseñarnos y que no podemos dejar pasar por alto, porque estamos tomando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo tan livianamente que dejamos pasar muchas cosas por alto. Estoy estrenando una taza de café gracias a que me regaló mi hija Sonieris Ortiz. Así que taza nueva en el programa del Evangelio y un café. Pero también, al igual que estas noticias nuevas que les traigo del Evangelio, siempre han estado ahí, siempre han estado en el ojo del cristiano, siempre han estado escritas en la Biblia, pero las pasamos superficialmente. Y sin embargo, hay mucho que detallar todavía, mucho que descubrir, porque si ustedes siguen conmigo este estudio que les traigo hoy, este taller, por ustedes mismos, como siempre les digo, busquen en sus Biblias, no se dejen llevar por lo que yo diga aquí, sino que busquen en sus Biblias, hagan como el pueblo de Berea, que siempre rectificaba por la Biblia que todo estuviera de acuerdo a los escritos que hay en la Biblia. Y ustedes mismos se van a dar de cuenta, ustedes van a sacar, te van a sacar por ustedes mismos una opinión, una versión de ustedes mismos, que van a ver que hay muchas cosas que se dejan pasar en estos estudios. Lo que traigo es bien fuerte, porque hasta el título que le he puesto, eh, Jesucristo en esa semana sentenció al pueblo a que se eliminara, se erradicara, se terminó. De hecho, yo le he puesto se terminó, se acabó. Porque no podemos estar siguiendo jugando, creyendo y hacernos de un Dios a nuestra manera, que quiere complacer nuestros deseos, que quiere complacer nuestras peticiones y que nosotros queremos que Él se ajuste a nosotros, cuando no es así. Dios es todopoderoso, todo omnipotente, y siempre ha hecho su voluntad. Y aquí Dios siempre avisa, siempre nos ha avisado. Y en esto que pasó esta Semana Santa, se estaba cumpliendo una profecía que estaba en el libro de Isaías, que está claramente aquí, que se supone que los fariseos y los estudiosos del tiempo de Jesucristo entendiesen lo que está pasando. Al igual que nosotros, en este tiempo que nos ha tocado vivir, también debemos de entender los cristianos y los no cristianos, porque es algo bien sencillo, es algo bien, el Evangelio no es una cosa de estudio o de mucho conocimiento de la palabra, sino que es tan solamente oír lo que la palabra tiene para el hombre, para la humanidad. Y entonces aquí Dios hace una afirmación tajante, firme, de lo que va a suceder con el pueblo que le ha quitado su derecho como gobernante y como rey de este universo y de esta tierra. Y sin embargo lo dejamos pasar. Y hay una promesa aquí que, que se cumplió en Isaías, en el Antiguo Testamento, al igual que se cumple en este tiempo que está viviendo el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel. Y es que Dios ha desechado, ya ha terminado. Y por favor, no se despeguen cuando yo digo terminado y digan ya vamos a cambiar esto, porque esto no es así. Vamos a la Biblia primero,
ustedes, como les digo, saquen conclusiones por ustedes mismos, porque esto yo entiendo que ya se ha terminado. Sí, Dios todavía tiene la puerta abierta y hay un remanente que Dios tiene para sí. Pero en cuestión al resto, si no se ubican, si no se alinean con la voluntad de Dios y el tiempo de Dios, yo entiendo por la Biblia que ese tiempo ya ha caducado, ese tiempo ha terminado para muchos. Por favor, así que vayan conmigo, vamos a estar viendo en el libro de Marcos, en el capítulo 12, y como les digo, busquen sus Biblias, por favor, y vamos a este estudio tan interesante de la palabra de Dios. Lo voy a llevar rápidamente al expositor. De ver si yo me tengo que retirar aquí un poco. Pero mire qué interesante. Déjeme añadir esta página, porque voy a estar jugando un poco porque no la tenía programada. Pero mire, mire lo que dice en Marcos 14, en los capítulos, en los versos del 1 al 12. Sabemos que 2 días después, que era la Pascua y las fiestas de los panes sin levadura, y que buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prender por engaño y matarle, y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, ¿estando quién en Betania? Jesucristo, estando en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron, entre ellos estaba Judas, que era el que administraba, y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberlo dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, porque la molestáis, buena obra ha hecho, y siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis le podréis hacer bien, pero a mí nunca me tendréis. Esta ha hecho lo que podía. La mujer ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo, donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Y ahí yo me voy a detener. ¿Qué es lo que está sucediendo en este preciso momento? Mire, Jesucristo entra a Betania, una aldea de Jerusalén. A ver si les puedo traer aquí. Estoy tratando de simplificar algo aquí, porque ahora estoy trayendo para que ustedes tengan una idea, como les enseñé la otra vez, dónde es que se encuentran estos sitios, que de hecho es bueno que lo sepamos, porque está en Betania, Judea, cerca de Jerusalén. De buscar algo más amplio, porque yo sé que no lo están viendo allá en la pantalla. Ahora sí. Mire, esto es Jerusalén, Betania, Belén, y Jesucristo estaba aquí en esta aldea de Betania. Ahí sucedió algo interesantísimo, que es lo que yo le estaba explicando, y es que Jesucristo está con sus discípulos en esa área, y ahí es donde hay muchos cultivos de uva, de aceituna, y Jesucristo va con sus discípulos y ve esta planta, ¿verdad? Que se supone que para ese tiempo, esa fecha, estuviese dando fruto. Pero
en este tiempo que Jesucristo estaba en Betania no era tiempo de fruto, pero la planta simulaba como si tuviese fruto. Y aquí hay mucho que buscar, porque si lo vamos a no espiritualizar, sino a simplificar, y lo que Jesucristo nos quiere enseñar es que, mire, Él busca frutos en los creyentes y en su pueblo. Y si no los encuentra, pues lamentablemente, ¿para qué está ocupando el terreno? ¿Para qué está ocupando espacio? ¿Verdad? Y Dios tiene una sentencia. Y eso es de lo que trata esto. Que muchos piensan que el tiempo todavía, no me vayan mal a entender que el tiempo se ha terminado. No es esto. Es que a muchos el tiempo, para muchos, el tiempo ya se ha terminado. No es que se ha terminado el tiempo, no estoy jugando con palabras, sino que estoy tratando de llevarlo a la realidad. Pero quien mejor puede explicar esto es la Biblia. Así que continuemos en la Biblia, porque dice, llegaron a Jerusalén un lunes, está en Marcos, y el martes, en los capítulos anteriores, Jesús juzgó a los sacerdotes y a los fariseos al condenarlos por convertir la casa de oración en una cueva de ladrones, y los juzgó por eso, por ello. También recuerdan, ¿verdad? Esa anécdota que Jesucristo entró también al templo y mire, revolcó todas las sillas, todas las mesas que tenían los cambistas, cambian moneda, cambian también los sacrificios, porque ellos tenían sus familiares allí y haciendo negocios, pues estaban engañando al pueblo y Dios los condenó. Eso ya lo sabemos también, pero ese no es el punto. El punto es este, que hubo otro incidente que fue el martes de esa semana Santa, en Betania, donde les enseña en Betania, que es donde Jesucristo pues tenía hambre y se acercó a esa higuera. Hay una parábola que estaba hablando Jesucristo, y los fariseos en el templo entendieron y sabían que se estaban refiriendo, Jesucristo se estaba refiriendo a ellos, ya que ellos tenían que tener el conocimiento no tan solamente básico para ser un fariseo, se tenía que conocer toda la escritura. Y cuando decimos toda la escritura, no es que se sepan un párrafo o un pergamino de la palabra, era que tenían que entender, óigame bien lo que les voy a decir, letra por letra de la palabra que decía esos textos escritos. Tenían que entenderla, tenían que estudiarla, tenían que hacer un exégesis, bueno, todo sobre una sola palabra, porque tenían que entender las escrituras. De hecho, eso es lo que a ellos les daba ese orgullo, porque ellos se daban a conocer que sabían más de la Biblia, o de estos tiempos de los pergaminos escritos sobre la Biblia que conocemos hoy, que ellos tenían más conocimiento que las demás personas, que los demás cristianos, que los demás israelitas, y por eso era que ellos se sentían superiores a sus hermanos. Ese mismo conocimiento les traicionaba y no entendían que aunque estudiaran la Biblia, pero con ese falso orgullo, pues no podían tampoco comprenderla, ni podían entender lo que estaba sucediendo ante sus ojos, que era que muchas de estas palabras que Jesucristo estaba dando se estaban cumpliendo delante de ellos. Solamente entendían lo que les convenía. Ellos entendieron que cuando Jesucristo habla de unas parábolas, cuando rompe en el santuario, cuando rompe en la sinagoga, que han hecho cueva de ladrones, se está refiriendo a ellos, porque hay algo escrito sobre ellos. Ellos entendieron que Jesucristo se estaba refiriendo
a lo que ellos estaban haciendo en el templo, que era engañando, vendiendo y engañando al pueblo, y que habían transversado la palabra de Dios a su manera, a su conveniencia, y para ellos pues adinerarse, para ellos poder sacar provecho de este conocimiento que ellos tenían. Pero era un conocimiento de hombres, era un conocimiento que ellos habían hecho a su manera, a su conveniencia, para saquear al pueblo, ya que ellos tenían un poder inmenso sobre el pueblo. Y es por eso que Jesucristo emite aquí una condena, que lo que yo quiero traerles, que estaba ya escrita, y ellos ya la sabían, porque como les digo, ellos sabían todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, letra por letra, palabra por palabra. Ellos la entendían, pero a su manera. Y dice en Marcos 12, que fue el que leímos, del 1 al 9, que quien quiera que sean estos administradores, que está hablando aquí la parábola, me parece que es el verso 9, dice, aquí está hablando de la predicación sobre la mujer que derramó el pote de alabastro sobre su cabeza, que de hecho eso siempre se debe de señalar en todas las predicaciones para honor de esta mujer, porque ella hizo algo, está ungiendo al maestro, ya que en esos días iba a ser muerto, iba a ser sepultado, y estaba ungiendo su cuerpo para que no oliese, para que no emanara un olor fuerte de la muerte. Y ella pensaba pues que con ese ungüento, pues era un ungüento fuerte, carísimo, que valía mucho dinero para ese tiempo, y a la misma vez tiene un olor fuerte. Dice en el verso 9 de aquí de Marcos 12, de hecho este es el texto clave, Marcos capítulo 12, los versos del 1 al 9. Déjeme leerlo aparte también, porque aquí es cuando Jesús, después que destruye los gambistas, mira las mesas, está todavía en Betania, ¿no? Y sus discípulos le preguntaban qué era todo esto que estaba sucediendo. Jesús le dice aquí en Marcos 12, entonces comenzó Jesús a decirles por parábola, un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a sus labradores, y se fue lejos. A su tiempo envió a su siervo, un siervo, a los labradores, para que recibiese de esto del fruto de la viña. Mas ellos tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza, y también le enviaron afrentado. No sé qué está pasando con el fijo del... Ok. En el verso 5 de este capítulo 12 de Marcos dice también, volvió a enviar a otro, y a este también lo mataron, y a otros muchos los golpeaban, y a otros los mataban. Por último, teniendo a un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, si este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. En el verso 9 dice, y aquí vuelvo, que ese es el verso clave de todo esto que estoy trayéndole, sobre que el tiempo se terminó, se acabó. Dejémonos de juego, porque el tiempo se ha terminado. Yo les digo, no estoy diciendo aquí que esto se terminó para todos,
Se terminó para los que están jugando con las cosas y las leyes de Dios y los que supuestamente le sirven a Dios. Tanto la higuera, que representa el pueblo de Israel, como el cristiano, que no se hallase frutos en él, tiene una sentencia. Pero todavía hay esperanza y vida en los que creen en Jesucristo. Dios tiene un remanente aparte. Todavía Dios tiene algo que le ha escogido para este tiempo. Pero a los que no se ajustan a las normas de Dios, no es jugar con Dios ni con sus reglas, no es hacer un enfrente de las personas, una promesa y no cumplirla, o hacer una oración. Esto no es así tan fácil. Por eso es que dice en el verso 9, ¿qué haré? ¿Hará el Señor de la viña? ¿O qué pues hará el Señor de la viña? Recuerden que aquí está explicando que este dueño de la viña enviaba a profetas, enviaba a personas, a mensajeros de su reino, para que le diesen fruto o le diesen de lo que le tocaba, porque la viña es de este dueño, de este mayordomo. Y estos labradores pues no estaban haciendo su trabajo como tenían que hacerlo, y él enviaba mensajeros vez tras vez, y en una pues envía tal vez a su hijo, porque los otros que le enviaba, mira, lo apedreaban, los mataban, y aún enviando a su hijo también lo mataron. Y es por eso que dice aquí, ¿qué pues hará el Señor de la viña? ¿Qué piensan ustedes en su caso que sucediese eso? Que ustedes tuviesen una viña, tengan unos labradores trabajando en ella, que usted pues le pida que sea lo justo, que si él le arrendó ese terreno, pues mire, le paguen por lo que tienen en ese terreno, de su fruto, y que le den de lo que le toca al dueño de esa viña, pero que ellos se queden con la viña y le quiten lo que le pertenece a usted. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores. Mira aquí, otra vez, no pensé que lo estoy inventando yo. Vendrá, vamos a ponerlo desde aquí, vendrá y destruirá a los labradores. Aquí es que está la frase que yo he sacado y la he estado estudiando cuidadosamente, porque es promesa de Dios. Dios no está jugando. Dios va a venir y dice que vendrá y destruirá a estos labradores. ¿Quién eran estos labradores? Por eso es que los fariseos entendían que cuando Jesucristo estaba hablando de esta parábola, estaba hablando sobre ellos, porque estaba escrito en Isaías, que lo vamos a ver más adelante, cómo es que concuerda una cosa con la otra, y porque es que estos labradores irrespetuosos, incumplidores, mentirosos, engañadores, calumniadores, y que se querían quedar con todo, le quiere quitar la viña al dueño de la viña. Y eso es algo que nadie lo aceptaría, mucho menos el Creador, que todo esto le pertenece a Dios, todo es de Dios, todo es hecho por Él y para Él, todo le pertenece a Dios. Nosotros solamente estamos aquí como administradores. Y aquí lo dice bien claro, que vendrá y destruirá a estos labradores. Son a los labradores que se le ha dado el derecho de adquisición, de tener los terrenos, de tener lo que le pertenece a Dios, pero han sido malos administradores y pues Dios los va a destruir. Pero mire, como les digo, todavía hay esperanza, porque muchos estarán pensando, ya Roberto hizo la condenación y nos juzgó a todos. Yo no estoy juzgando a nadie ni estoy haciendo condenación. Yo estoy diciendo lo que dice la Biblia. Pero mire lo que dice más adelante. Dice, y dará su viña a otro. Vamos también aquí a y dará su viña a otro. O sea, después cuando venga el dueño, el señor de la viña, cuando venga y destruya a estos labradores, parece que tenían que eran ellos,
le va a dar la viña a otras personas. Y eso somos nosotros, el pueblo gentil que Dios ha injertado en el pueblo de Israel, que también ahora tenemos derecho a ser buenos administradores de esta viña del Señor. Pero escuche bien, es si usted es buen administrador de la viña del Señor, porque si usted y yo no somos buenos administradores del Señor, va a suceder lo mismo con nosotros. Vendrá y los destruirá. A quien quiera que sea estos administradores, Jesús pronunció una sentencia de juicio sobre ellos. Ellos esperaban un rey y Jesús vino como un juez y vendrá sobre ellos destrucción y será entregada la viña a otro. Es aquí donde Jesús pronuncia una destrucción sobre Jerusalén. Ellos esperaban un rey y recibieron un juez. Ustedes recuerdan pues que le preguntaron que los discípulos cuándo vendría el fin de todo esto, y Jesús no miente, Dios no miente, Dios no es hijo de hombre para mentir. Y si él dijo que venía una destrucción para estas personas, mira, hubo después de los años 70, que hubo esa gran destrucción del pueblo de Jerusalén, de Israel, hubo una destrucción masiva, porque Dios lo dijo y castigó a todos estos labradores injuriosos. Pero mire qué interesante, los judíos debían saberlo por la manera en que comienza la parábola, y es por eso que vamos a Isaías. Como les dije, hay también otro escrito en el Antiguo Testamento, que es por ello que los fariseos debían de haber sabido que era lo que Jesucristo estaba hablándole aquí. Por eso es que en Isaías, por favor vayan conmigo los que puedan, Isaías capítulo 5, Isaías 5, en los versos, Isaías capítulo 5, de hecho aquí yo tengo otro tema interesante. Hace poco me puse a dialogar con unos hermanos en la iglesia y yo mencioné algo que ellos pues no me entendieron, y no lo quiero mencionar tampoco porque no es que no me vayan a entender, es que es un tema bien delicado que se debe de practicar en grupo para que usted pues tenga su opinión y usted busque en la Biblia y usted mismo pues se interrogue y nos diga a nosotros, porque estoy trabajando en un tema en la iglesia que se titula, que ya yo lo había sacado de otros estudios de años anteriores, que es el lenguaje de la música. Y ese no es el tema, ni lo voy a traer ahí porque les voy a confundir con esto, pero el lenguaje de la música es que Dios habla. Dios es el que habla y Dios transmite música, melodías que nosotros podamos entender. De hecho, aquí lo dice bien claro, pero hay que estudiarlo. Dice en Isaías capítulo 5, que es la parábola que está relacionada con lo que pasó en Marcos el día que Jesús maldijo la higuera y los labradores de la vid. Pero dice en Isaías capítulo 5, ahora cantaré. Y si dice ahora cantaré, es porque está cantando. Y el que canta aquí es Dios. Dice, por mi amado. ¿Quién es mi amado? Jesucristo. Jesucristo siempre ha sido el amado de Dios. Dios muchas veces lo ha dicho, he aquí mi hijo amado, he aquí mi amado, y lo está cantando. El cantar de mi amado a su viña. Está claro, por favor, mire, cantaré. Cantaré por mi amado. El cantar de la viña. Y es aquí donde está esta parábola y esta profecía que vemos ahora en Isaías se está cumpliendo, porque Dios está cantando, está hablando de su amado, que es su hijo, y su viña, lo que le corresponde a Jesucristo, que es el que ha tomado otra vez posesión de todo esto que tenía anteriormente el enemigo, pero ahora con su muerte en la cruz, él ha venido a tener otra vez posesión cuando se abren los rollos de los pergaminos en Apocalipsis, que le dan a él el título de propietario de este terreno, de todo lo que estamos viviendo nosotros ahora. Tenía mi amado una viña
en una ladera fértil. La había cercado, despedragado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Dios prepara su terreno, prepara el mundo, siembra aquí sus viñedos, sus uvas, que es la humanidad, y él esperaba que esas uvas diesen buenos frutos, que diesen uvas que se pudiesen comer, pero dio uvas silvestres, uvas que no se pueden comer, y las plantó en su lagar después que la limpió y todo, pero no hubo fruto deseable. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. Dios está haciendo aquí una exhortación y una pregunta para que ustedes mismos juzguen. Por eso que Dios es claro. Juzguen si Dios es el dueño de todo esto, el propietario de todo esto, y nos ha puesto y ha puesto a muchas personas para que administren lo que es de Dios, y lo han desperdiciado, lo han malgastado, lo han ensuciado, lo han contaminado, lo han corrompido, lo han hecho de todo. Ustedes mismos juzguen, juzguemos nosotros mismos. Sería bueno que eso sucediese y que no reciban un pago por la mala administración de los bienes que no les corresponde, que no nos corresponde, que no nos toca. Mírenlo otra vez. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, los que rodean a Jerusalén, los que rodean al mundo en Jerusalén, y varones de Judá, esa es la profecía que se hace en Isaías. Juzgad ahora entre mí y mi viña. Juzgad entre Dios y lo que todo Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Y nosotros nos preguntamos, ¿qué Dios ha hecho con el hombre? Mire, Dios envía profecías, envía personas, misioneros, envía profetas, envía reyes, envía jueces, envía sacerdotes, envía pastores, ministros, predicadores, evangelistas, maestros. Envía de todo para que la humanidad entienda el mensaje que Dios está enviando sobre su viña. Muchos los apedrean, los matan, los cortan por la mitad, los mutilan, los incendian, los crucifican. ¿Qué usted, si es un buen juez y pasa juicio, que sí podemos hacerlo, como en este caso, qué usted piensa que hará el dueño de todos estos bienes? Porque la pregunta es esa: ¿qué más puede hacer Dios por la viña si nos manda mensajes y las personas no quieren oír, no quieren escuchar? Que yo no haya hecho por ella. ¿Qué usted puede pensar que Dios más puede hacer por nosotros? Si alguien puede decirme o describirme qué Dios más puede hacer por nosotros, mire, que me lo diga. Porque aún envió a su Hijo para salvar y rescatar a todo esto. Y no solamente esto, porque Dios, esto es de Él, sino rescatarnos a nosotros, los que estamos en esta viña del Señor, que nos quiere rescatar, pero no hemos visto ese gran amor de Dios por la humanidad y por el hombre. Juzgad entre mí y mi viña, que yo no haya hecho por ella, como esperando yo que diese uva, ha dado uvas silvestres. Jesucristo espera de nosotros que nosotros demos buenos frutos. Pero si no damos buenos frutos, va a pasar como lo que pasó aquí en Betania, que él se acercó a lo que aparentaba ser un viñedo que tenía frutos, buenos frutos, y no los tenía. Y mire, la maldijo y se secó hasta la raíz. Los discípulos al otro día vieron y dieron testimonio de esto. Y usted dirá, pero qué Dios imparcial, qué Dios es este que
que condena de esta manera a una planta. Mire, el mensaje es este, que la viña es de Dios, la planta es de Dios, todo es de Dios, todo le pertenece a Él. Y Él hace como Él quiere en su voluntad con lo que Él ha hecho. Y aquí tenemos que dar gracias porque es un mensaje que nos está enviando, que cuando Él venga debe de encontrar fruto, fruto de verdad en nosotros. Y porque eso es que lo va a quitar y lo va a dar a otras personas que puedan hacer buen servicio de la viña y de los frutos del Señor. Porque vuelve y lo dice otra vez aquí, como también lo dice en Marcos capítulo 12, que va a dar la viña a otras personas, a otros que la puedan administrar. Dice, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. O sea, le va a quitar todo lo que lo acerca, toda la protección, que fue lo que sucedió en Israel cuando la devastación de los años 70, que destruyeron todo. Y haré que quede desierta, no será podada ni cavada, ni crecerá el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos, de hecho esa palabra interesantísima, Dios de los ejércitos, en la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaban juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. ¿Qué fue que lo sucedió cuando Jesucristo vino? Que ellos esperaban un rey, pero recibieron un juez, porque Jesucristo vino como juez. Y esa fue la sentencia que les dio, que iba a destruir a Jerusalén, la destruyó. Hay de los que juntan casa a casa, añaden heredad a heredad, hasta ocuparlo todo. Habitaréis vosotros solo en medio de la tierra. Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, esto es Isaías hablando, que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas. Yo creo que hasta aquí, que es más que suficiente para poderle demostrar a ustedes lo que la Biblia está asociando con su viña, con lo que Dios quiere para con el hombre y el juicio que Dios ha emitido. Pero mire, lo que nosotros, como nos pregunta Dios mismo, que nosotros nos juzguemos con justicia. Si nosotros somos honestos con nosotros mismos, entendemos que Dios es un Dios justo y que Él ha tenido más que paciencia. Él ha tenido más que amor para con lo que es su creación, porque día a día se sigue predicando este evangelio y las buenas nuevas de salvación que Él ha enviado a su Hijo Jesucristo para que se salve esto que se ha perdido. Por eso yo les exhorto a que abran su corazón y que de verdad seamos labradores fieles en esta villa del Señor. Yo les espero para un próximo programa de Evangelio en Café. Déjenos siempre sus preguntas. Gracias también por el apoyo que siempre nos dan con sus oraciones. Y síganos en esta línea de estudios que seguimos hacia adelante. Así que les espero un nuevo programa del Evangelio en Café y tenemos otros temas bien interesantes. Que tengan un maravilloso día. Que Dios les bendiga.